Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Mucho se dijo el día domingo que había que estar muy atento a la reacción de los mercados financieros, a la reacción de la economía en general, después de lo que sin duda fue un contundente triunfo del peronismo en la provincia más grande del país, al menos en lo que son las elecciones distritales, ¿sí? Uno siempre cree que después de una situación como esta el gobierno tiene que corregir, si es que pierde, corrige algunas cosas. Bueno, parece que no, parece que va a ratificar o ha ratificado su rumbo. También aparece en el horizonte del Fondo Monetario Internacional diciendo siga por ahí que está bien. Y yo lo tengo al otro lado a Hernán Lecher, ustedes saben, director del Centro de Economía Política del CEPA, para charlar sobre esto. Digo, ¿cuál es o dónde se refleja el resultado de la elección y por qué, entiende él, se ratifica el rumbo económico desde el gobierno y también con el apoyo del Fondo Monetario? Hernán, ¿cómo te va? Buen día. Aquí te saluda Roberto Caballero desde la 530. La tenemos a Florencia Ibáñez acá juntitos también. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien. Primero estamos un poco con la resaca del domingo, te lo tengo que confesar. Pero también superándola porque, bueno, no... El miércoles. Claro, ya estamos, ya tenemos que salir un poco de... Y parece que el fondo salió también, ¿no?, de la situación y dijo, perdió Milei, por lo menos en estas elecciones, y nosotros ratificamos el rumbo. ¿Qué es lo que ratifica el fondo? Bueno, es interesante la pregunta porque la noche del domingo, cuando Milei asume la derrota, arranca su discurso diciendo, bueno, hicimos autocrítica, o estamos haciendo autocrítica, la verdad que sí, efectivamente fue una derrota contundente, no vamos a cambiar nada. Sí. Sí, pero ¿cómo? Bueno, no vamos a cambiar nada, ni en lo cambiario, ni en lo monetario, ni en lo fiscal. Agregó algunas cosas que para mí son interesantes, que hasta el día de hoy traen bastante debate, sobre todo incluso en el espacio libertario, que dijo, nosotros con esta política sacamos 12 millones de personas de la pobreza, y hizo 2 o 3 elogios de su propia política. Claro, desde ese momento hasta hoy, varios tuiteros malditos decían, si hubiese sacado, o sacaste 12 millones de personas de la pobreza, pero no fueron a votar. Y anoche veía un streaming de libertarios, que de hecho publicamos ayer en el programa, que decían, bueno, hay algo que falla entre ese dato y la realidad, decía, ¿no? Claro. Tenemos que tratar de consensuar cuál es la verdad, por decirlo de algún modo. Estaban ahí, pero ahí faltaba un centímetro para que la descubrieran. Pero me parece que la reafirmación del rumbo no hace otra cosa más que profundizar lo que han hecho, para mi forma de ver, equivocadamente en materia de política económica. El gobierno no reconoce, no soy exégeta del gobierno, pero me da la impresión que en su lectura el problema es que Pareja armó una mala lista electoral y nosotros no hicimos nada mal en materia económica. Claro. Esto es un poco la lectura. Entonces, no se hace eco, o dicho de manera sencilla y para ir a casos concretos, no identifica que haber cagado a palos a los jubilados en la plaza le pudo haber hecho perder votos, o haberle recortado las jubilaciones, o haberle recortado las pensiones a los discapacitados, digamos. Identifica que ninguna de esas cosas está mal. De hecho, ayer, en el comunicado del fondo, el fondo agrega una cuarta cuestión, que es la convalidación de la política de desregulación de Sturzenegger, ¿no?, que en buena medida también representa esa motosierra que para mí sí les hizo mucho daño en términos electorales. Claro, así que entiendo. La profundización, nosotros el domingo a la noche en un chat con colegas debatíamos, porque algunos decían, está ratificando todo, pero esto es un problema, porque además los mercados, lo que estaban esperando, ahora hablo en clave financiera, los mercados estaban esperando que dijeran, bueno, ahora vamos a cambiar y va a pasar esto. Y no, le están diciendo exactamente lo contrario. No lo van a tomar bien. Bueno, no, de hecho no, tampoco lo tomaron bien los mercados. Y el problema ahí, ya hablando más en clave, insisto, financiera y demás, es que el modelo así no cierra. Y no cierra, fíjate la paradoja, ¿no?, que yo a veces hasta cierta incomodidad, no cierra para Caballo y no cierra para mí. Mirá, un rango amplio.
Claro, no cierra para Me Melconian. costó identificar en una misma pantalla voy a caballo, pero bueno, sí es amplio. Pero cuando vos ves, claro, obviamente después hacemos lecturas distintas de qué habría que hacer, naturalmente, pero la verdad es que vos tenés un problema serio con la macroeconomía, y eso a todas luces es insostenible. Y la última carta de Cavallo dice algo así como: la cuestión no cierra ni por lo financiero, ni por lo fiscal, ni por lo monetario. Tiene un título muy largo, muy gracioso. Le podemos agregar por lo político, ¿no? Bueno, probablemente también por lo político, o lo político finalmente también como expresión de la conducción de ese proceso económico, ¿no? Es decir, hay una decisión política, porque finalmente también la ratificación del rumbo económico es la decisión política que ellos no quieren cambiar. Claro. Esa es la cuestión. Hay algo que me llamó la atención de las noticias de hoy, la caída en la cotización de las principales empresas argentinas. A ver, no me diga que se cortó. A ver, vamos a tratar de engancharlo de vuelta. Casi 10.000 millones de dólares en caída, me parece, valen menos las empresas. Y también, por supuesto, la trepada del riesgo país, que se supone que un gobierno de estas características debería ser un número anecdótico, ¿no? Porque para un gobierno libertario, ¿qué tipo de riesgo puede ofrecer a los capitales, no? No sé, me pregunto en voz alta, ¿lo tenemos ya, Hernán de vuelta? ¿Estás ahí? Sí. ¿Estás sí, ahí? Acá estoy. No, veía que cayeron el valor de las compañías argentinas. Sí. En una cifra importante. No sé si eso se recupera pronto, no sé si eso, ¿qué tan grave es? Sí, ahí, digamos, el lunes cayeron, el Merval cayó alrededor de 13 puntos, si no me equivoco. Ayer prácticamente no recuperó, creo que terminó cerrando en negativo 0,2. En Nueva York los ADR mejoraron un poquito, pero sí, quedaron abajo, digamos, al menos por ahora. Al menos por ahora. Ahí hay varias dudas. Las dudas son de sostenibilidad del programa y particularmente de la cuestión cambiaria. Me corro por un segundo de los ADR o de las acciones, si querés, y voy a lo que se llama renta fija, a los bonos, sí, para explicar una cuestión de por qué ese efecto. Imagínate que vos sos un inversor, ¿no? Entonces, hace 6 meses dijiste, no, vamos a comprar un bono, no sé, el GD30, un global que vence en enero del 26. Y entonces venís y comprás ese bono. En enero del 26 vencen 4.500 millones de dólares que el Tesoro tiene que pagarle a esos bonistas, salvo que el riesgo país baje mucho, y entonces yo, inversor, diga, no, sí, sigamos adelante, está bien, listo, rolealo, no pasa nada, te sigo prestando y me lo pagás dentro de un año o 6 meses. Bueno, fantástico. Y entonces vos compraste porque el Tesoro, o los funcionarios los escuchaste decir que el Tesoro iba a comprar dólares en bloque y los iba a acumular para pagarte a vos. Fantástico. Bueno, empezaste a ver que efectivamente compraron 2.000 millones, y de repente, hace 20 días atrás, empiezan a vender. De 2.000 pasan a 1.000, se gastan 1.000 millones solo con tener la corrida preelectoral. Viene el ministro y te dice, no, quédate tranquilo, no pasa nada, esto lo acomodamos el domingo cuando ganamos. Y pierden por 13 puntos. Claro. Listo. Vos dijiste, este bono, ¿sabés qué? Más vale que lo venda. Por eso cayeron estrepitosamente y por eso subió el riesgo país. Y Entiendo. La subida del riesgo país, vos sabés que yo no soy muy afecto al riesgo país, pero, a ver, ¿qué es lo que está expresado? ¿O cuál es el problema ahí? El problema es que la baja del riesgo país, la eventual baja en el futuro, es una parada importante del programa económico tan cuestionado del propio gobierno. ¿Por qué lo digo? Justamente por lo que mencionaba recién, porque ellos pensaban desde hace rato ya que iban a lograr bajar el riesgo país a 500 puntos. El riesgo país es como una sobretasa sobre la tasa de Estados Unidos. Exacto. Que vos pagás en tus emisiones. Bueno, le van a bajar a 500 puntos y con eso efectivamente los inversores iban a aceptar el roleo. Y vas a tener intenciones de rolear porque la tasa es más o menos razonable. Roleo, contémosle a la gente, es renovar, digamos, de algún modo la deuda. Claro, yo voy inversor a cobrar y cuando llego me dicen, ¿no querés dejarla acá 6 meses más? Bueno, dale, no pasa nada. La roloveamos, bien. Claro, renovás la deuda, eso se llama en economía, se llama rolear la deuda. Bueno, es un término en inglés. Sí. Entonces,
yo a esa tasa, a un riesgo país de 1.100, no puedo renovar la deuda porque nadie me va a... Todos que van a querer darme los dólares, amigo. Claro. Y yo tengo 1.000 millones en las cuentas del Tesoro y tengo vencimientos de los organismos multilaterales por 1.100 de acá en octubre. Supongamos que se los pateen en el mejor de los casos y tengo 4.500 millones de vencimiento en enero. Es insostenible. Todo el mundo está viendo que ahí tenés un problema serio y que vas a terminar haciendo, borrando con el codo, algo que cuestionaste, que es, yo agarré los dólares del fondo. ¿Qué hice con los dólares del fondo? Los agarró el Tesoro, pero se los dio al Banco Central y levantó un título que tenía entre ellos que se llama letras intransferibles, porque el gobierno decía que eso no servía para nada, había que corregir la hoja del Banco Central. Fantástico, hizo eso. Ahora va a hacer lo contrario. O sea, lo que me vendiste que era fantástico, ahora no era tan fantástico. Me haces lo contrario, lo que hicieron los gobiernos anteriores, hay que decirlo. Digo, no es que lo cuestiono, lo que digo es que si tu política económica se sustenta en decir hoy, no, quédense tranquilos, que yo no intervengo en el mercado, y al día siguiente lo hace, nadie te cree nada. Claro, claro. Bueno, es como un gobierno a la deriva, digamos, ¿no? Bueno, en buena medida sí, ¿no? Están en la cuestión monetaria cambiaria, están cometiendo serios errores o graves errores. Yo te diría desde el desarme de las LEFI, el 9 de julio aproximadamente, el 10 de julio, para acá, y sí, haciendo errores no forzados, se dice en el tenis. Claro. Nadie te mandó a hacer eso y vos fuiste y lo chocaste. Que ya, ahora, el problema no es superficial, Yo cuando el gobierno decía, no, eso es el riesgo Cuca. Está bien, digo, después le puede gustar más o menos, pero los inversores quieren ganar guita, no es que están pensando en militarla en una unidad básica. Así que la cuestión no es el riesgo Cuca. El problema es que si vos perdés la elección, aparece, ¿no? Surge con mayor claridad todas las inconsistencias de tu programa, que la tenías el viernes pasado, no es claro. que las tuviste el lunes. Claro. Hernán, te quiero agradecer muchísimo por esta manera de ayudarnos a entender lo que va o lo que está pasando en materia económica. Como siempre, digamos, la realidad económica nos preocupa, pero saber que la podemos interpretar con tu ayuda nos alivia un poco. Fuerte abrazo. Abrazo grande. Hernán Leche, director del Centro de Economía Política de la Argentina, el CEPA. 29 minutos pasaron de las 8. Sí, muy bien, Roberto. Sí, se va volando. ¿Tenemos muchos invitados hoy? Sí, tenemos un invitado. En un ratito les vamos a contar una historia muy, a ver, conmovedora es poco. Conmovedora es